Parce, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cómo es eso de sanar al niño interior? Quédense porque este video les interesa. Simplemente es algo que empieza a doler mucho o a incomodar mucho. Pero en la pandemia lo que a mí me pasó es que empecé a vivir todos mis roles en un único espacio, perdí como un propósito. Pero también empecé a entender que lo que estaba haciendo no me estaba conectando mucho. Y fue cuando me empezó a incomodar mucho. Y después de que me empezó a incomodar, me empezó a doler mucho. Y yo creo que el momento cumbre de conexión para mí fue en el parto de Luciana, mi última hija, donde casi pierdo mi vida. Como yo sé que con este tema resuenan muchos de ustedes, hice la tarea de hablar con Joana Cadavid, psicóloga, terapeuta holística, máster en psicología holística y coaching personal, quien en este nuevo viaje de vivir en modo avión nos va a contar desde su experiencia cómo fue que entendió que tenemos que sanar muchas cosas de nuestro pasado para poder vivir en plenitud en el presente. Así que como siempre, arranquemos de una. ¿Cuándo se da cuenta uno que tiene que sanar? Cuando las personas vienen a consulta, digamos que llegan porque ya no saben qué hacer y así lo manifiestan. Es que yo ya no sé qué hacer con esta situación o con esta persona, ya no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo, que ni sé qué es lo que estoy sintiendo. ¿Cuáles son esos dolores más frecuentes que se pueden encontrar hoy en día en la sociedad, en las personas? Sé que hay diversidad de vainas y que a todos nos afectan cosas muy distintas. Dependerá mucho como del ciclo de vida de la persona, ¿cierto? Pareciera que se pierde el sentido de lo que vengo haciendo, sea como profesional, a nivel personal, a nivel de pareja, ¿cierto? A nivel económico, no lograr conectar con el otro, especialmente yo me encuentro mucho con mamás que no logran conectar con sus hijos. Entonces es un dolor muy grande, para el papá es un dolor muy grande no lograr conectar con sus hijos, no lograr saber qué hacer con él. Es verdad. Y para los chicos es un dolor muy grande que sus papás no los entiendan, pero también es un dolor muy grande no saber qué es lo que quieren en la vida, perder afectivamente a alguien que tengo a mi lado, con quien yo me había construido un futuro. Eso duele mucho y eso quiebra mucho a las personas, especialmente cuando están en esa etapa donde ya esperan construir algo muy estable y a futuro. No fluir a nivel económico duele mucho, sentirse estancado económicamente duele mucho. Es verdad. Cuando uno empieza a volverse en la historia, empiezan a salir esos otros dolores, es que yo ya no tengo un propósito, o es que yo nunca cumplí con lo que quería, es que yo no fluyo por acá, yo no fluyo por acá, ¿cierto? Digamos que no hay un solo dolor, hay un motivo inicial por el que uno llega a empezar estos procesos, pero de ahí se desprenden otros. El mío en particular era no encontrarle un sentido como a lo que hacía, a lo que ya estaba haciendo, ¿sí? Yo soy mamá de tres, como me dicen mis hermanas, mamá de tres, pues yo trabajaba en el sector privado, ya llevaba muchos años, y empecé a no encontrarle sentido. Creo que ya lo había sentido, pero se exacerbó en pandemia. Cuando uno está trabajando y uno tiene sus hijos en el colegio y toda esta vaina, pues es que eso le facilita un poquito porque pues uno va y los lleva y los deja allá y que los otros resuelvan y hagan, ¿cierto? Entonces usted, aquí están los suyos, usted lo que tiene es como momentos muy caóticos, pero que son puntuales en el día. Pero en la pandemia lo que a mí me pasó es que empecé a vivir todos mis roles en un único espacio. Yo me quedé como que yo qué hago, o sea, yo qué hago como mamá, qué hago como esposa, qué hago como trabajadora, y empecé a conectar más con las realidades de mis hijos y a verlos mucho más como mis hijos. Entonces yo empecé a sentir que no estaba como cumpliendo también ese rol de mamá, el que yo creía que debía cumplir. Que estaba desbordada en un montón de cosas y eso me empezó a incomodar mucho y a doler mucho, pero también empecé a darme cuenta que entonces no estaba fluyendo como en otras cosas y como que si me preguntaban yo qué quería en mi vida yo no sabía. ¿Cómo empieza uno? ¿Cómo hace uno para devolverse? Listo, ya identificamos que no hay propósito, que nuestra vida está como en un sinsentido total. ¿Cómo hace para devolverse conscientemente
a decir, venga, es que lo que me pasó a mí cuando tenía tantos años fue determinante para que yo esté viviendo hoy lo que estoy viviendo. Una psicóloga y no supo qué hacer con su vida, ¿cierto? Es que no es tan sencillo, ¿sí? No es tan sencillo cuando son nuestros propios dolores. Yo lo aprendí sola, ¿por qué? Fue porque empecé a conectar, obviamente tenía también unas herramientas que me ayudaron a empezar a entender que lo que me estaba pasando no era normal, ¿sí? Y no era normal porque no es normal que tú tengas un dolor de cabeza todos los días. No es normal que tú te acuestes y no descanses. No es normal que usted esté aburrido todo el día, no es normal que usted eche cantaleta todo el día. Empezar a hacerse las preguntas de ¿quién me está quitando a mí la tranquilidad? Digamos que el alma lo que empieza a hacernos es a tocar, pues como no le paramos bolas y no lo escuchamos, porque se nos olvidó escuchar el alma, ya nos toca la parte física, ¿cierto? Entonces, vea, su cabeza, su dolorcito acá, su dolorcito acá, porque todo eso físico tiene que ver con la parte emocional y tiene que ver con ese pasado que tenemos. Y estando en una reunión una cierta vez, entró mi hija de 4 años, ¿sí? Y me tocó la puerta, abrió y me vio con los audífonos puestos y ella se frenó y me dijo, no, tranquila, ya sé, estás ocupada. Dice, en ese momento yo dije, por aquí no es, esto no es lo que yo quiero. No, God, please, no, no, no. Pero porque ese momento fue muy profundo. Ese momento no solo tocó mi corazón físico y dolió, sino que tocó algo más adentro donde dijo, tú no viniste a eso. Tú no viniste a pasar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, como nos estaba pasando, en función de una pantalla, en función de un montón de cosas. Estás perdiendo lo mejor que viniste a hacer. Empiezo a explorar meditaciones, empecé por ahí, porque necesitaba encontrar la manera de mantenerme físicamente bien y mentalmente estable, porque de verdad que habían momentos o hay momentos, incluso las personas cuando uno habla con ellas, donde estamos tan desbordados que necesitamos algo urgente que nos aterrice y que no nos desborde. Entonces yo empecé buscando las meditaciones, entonces hacía meditaciones que estuvieran conectadas con bajar los niveles de ansiedad, bajar los niveles de estrés, ¿sí? Y digamos que ese camino me fue llevando a una cosa y a otra cosa y a otra cosa, y esas cosas fueron llegar a la terapia energética. Empecé con la parte también de conectar mucho con los ángeles, y digamos que toda esa parte, José, lo que me permitió fue empezar a conectar conmigo misma, ¿sí? Que yo necesitaba conectar conmigo, que yo estaba en función de muchas cosas externas, que me estaba perdiendo de lo más bello que yo puedo tener en mi vida en este momento, que son mis hijos, pero que también me estaba perdiendo yo, ¿sí? Porque si yo no me encuentro, no me encontraba, pues difícilmente iba a encontrar lo que estos niños necesitaban de mí. Pues, entonces cuando uno empieza a devolverse, ¿sí? Uno empieza a entender que muchas cosas o muchos dolores que empezamos a sentir están relacionados con ese pasado que tuvimos, que no necesariamente tiene que ser malo, simplemente son situaciones que vivimos y que son las que, con lo que nos empieza a pasar ahora, pues las empezamos a traer. Y empecé a darme cuenta que estaba relacionada con muchas heridas que yo tengo aún, después de varios años, todavía uno las tiene. Lo que pasa es que están un poquito más sanadas, pues porque ya les he echado crema, ya las he limpiado, ya les he echado cremita, y las que hay que coser, pues se cosen, pero eso también tiene que sanar hasta que se genere esa cicatrización y que uno pueda fluir entendiendo que hubo una herida, pero que ya no me estoy desangrando por ella, ¿cierto? Entonces empecé a darme cuenta que ese tipo de, lo que me estaban mostrando, me generaba dolor o me generaba angustia, porque me estaban recordando muchas cosas que estaban relacionadas con, pues, la historia de vida que yo había tenido, desde la infancia, en la adolescencia, ¿cierto?
A mí eso fue lo que me conectó, fue lo que me entró por este camino, fue lo que me hizo entender precisamente lo que tenía que sanar. El camino no ha sido sencillo, pero yo sí te puedo decir, José, que quien conecte con esos procesos, con los procesos de sanación desde el alma de manera consciente y queriendo hacerlo realmente, es posible. Doloroso sí, mucho, no poquito, mucho, pero se puede caminar, se puede transitar y se puede lograr. Tal cual. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto aceptar eso que tú dijiste hace un momento, donde manifestabas, hey, me dolió esto, me dolió aquello, yo sabía que no estaba bien con mi familia, sabía que lo que le estaba brindando a mis hijos no era lo ideal? ¿Por qué nos cuesta tanto como sociedad, o qué has logrado identificar del por qué nos afecta tanto, o a las personas les afecta tanto el qué dirán, y prefieren quedarse con el dolor y no manifestarlo? Nos han permitido precisamente reconocernos como, como seres individuales, como seres únicos, como seres perfectos y como seres que debemos ser primero nosotros antes que los demás. Y esto no nos lo han permitido porque ha sido visto o ha sido calificado como un acto de egoísmo, ¿sí? Quererte a ti por encima de los otros, eso es egoísta, es lo que nos han dicho, ¿cierto? Y eso tiene que ver, José, con la relación que nosotros tenemos con papá y mamá. ¿Y por qué parte? ¿Por qué todo parte de ahí? Pues porque este es el primer vínculo que nosotros, de hecho, el primer amor que nosotros tenemos en la vida es a mamá. Es verdad. Posteriormente, pues vamos reconociendo ya a papá, y no es que papá nos haya reconocido desde que nacemos, es simplemente que quien suple mis necesidades básicas inicialmente es mi mamá, o quien cumpla la función. Entonces se nos olvida todo eso en el camino, y resulta que cuando somos niños no nos permiten reconocernos muchas cosas, porque siempre estamos en función de satisfacer a la mamá y al papá para que nos reconozcan. Entonces son los otros, que estos otros son mi papá y mi mamá, los que le ponen un valor a lo que yo hago, ¿sí? Entonces, estoy linda, esto te parece bonito, papi, y mírame cómo hice tal cosa, mami, y mírame cómo hice esto. Entonces no está malo preguntar cómo lo hice o cómo no. El tema es que generación tras generación no hemos sido preparados para permitirle entender al otro que todo lo que hace está perfecto, porque lo hizo él, es su construcción, es su proceso, se le respeta y se le enseña a valorarlo. Y esto no es para no decir, entonces la culpa la tiene mi papá y mi mamá, no, es que ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían y con lo que tenían, al igual que lo hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y ahí para atrás todo lo que usted quiera. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Nos encanta comparar todo, absolutamente todo. Nos comparan desde el embarazo, o sea, y como mamás comparamos los embarazos. Yo, mamá de 3, es que el embarazo de esta no es igual al de la mayor. Yo me acuerdo que con esta era súper diferente, y empezamos a hacer esas comparaciones, que todo lo que nos pasa en el embarazo, todo lo que hagamos y todo lo que digamos, ese bebé lo va a sentir y lo va a percibir. Entonces, si a mí me comparan desde el embarazo, ya desde el momento cero, yo me vengo comparando. Incluso hay algo que se llama la epigenética, que habla que no solamente heredamos las cosas fisiológicas a través de nuestro ADN, sino que también a través de ese ADN estamos heredando conductas, y estamos heredando incluso temas como lo son, por ejemplo, el estrés y la ansiedad. Y no contentos con eso, los hijos buscamos todo el tiempo satisfacer a papá y a mamá para hacerlos felices. Y eso lo hacemos porque se pone en juego el amor de papá y mamá, ¿sí? Cuando nos dicen, por ejemplo, es que si no te tomas la sopa, yo me voy a poner muy triste. Es que si tú no te portas bien, ya los abuelitos no te van a querer tanto, pues ya papá no te va a querer tanto, ¿cierto? Como una manera y como una forma de tratar de que ese niño coma, de que ese niño haga lo que queremos que hagan, y que una mamá se ponga triste, ¿sí?
es muy grave para el niño, o sea, para el niño se siente triste, pero más triste aún porque es que la mamá le está echando la culpa. Entonces, por eso es tan difícil reconocernos a nosotros mismos y valorarnos, y es mucho más sencillo ponernos en función de los otros. El ejercicio más difícil que yo le puedo poner a mis consultantes es que se miren al espejo. Oye, ¿quién es ese guapo? Porque incluso si tú le pones a una persona a mirarse al espejo y a que se describa, esa persona no se va a describir por lo que ve en el espejo. La persona se empieza a describir por lo que ha escuchado que le han dicho, por lo que le dijeron de pequeño, por lo que le dicen ahora. Usted dice, ay no, yo soy una persona súper responsable, súper no sé qué. ¿Y tú por qué dices que eres responsable? ¿Por qué te describes así? Ah, porque me lo dicen, ¿cierto? Soy María José, taciturna, vegetariana, animalista. Es válido no decir, yo no soy ni 5 responsable. Yo llego tarde, a mí me olvidan las cosas, yo no consigo, pues no, si me ponen algo yo no porque se me olvida. Es válido y es ahí donde empieza el nivel de conciencia a despertarse, a despertar. ¿Cuál es entonces, según todo este panorama, la verdadera función de los padres? Porque listo, proveer las cosas básicas, perfecto, hay que darles techo, hay que darles alimentación, hay que darles educación básica, pero a nivel del ser, ¿cuál es esa función que tú dices, hey, esta es la función de un papá? Si yo lo tuviera que resumir en una palabra, acompañar. Ahora hay muchas formas de acompañar. Si tú eres mamá o papá o estás pensando en tía o tío, o sea, no importa. Acompañar y dependiendo de la edad, entonces hay un acompañamiento donde somos proveedores absolutos, ¿cierto? Donde hacemos es satisfacer las necesidades básicas de ese niño. Somos guías y somos guías hasta muy corta edad. La personalidad de los niños se estructura como personalidad hasta alrededor de los 7 años, ¿sí? Y más o menos hasta los 12 años todavía podemos hacer ese proceso de acompañamiento con el niño donde le podemos direccionar, ¿cierto? Como mostrarle y de hecho indicarle cuál podría ser el mejor camino frente a ciertas situaciones. Pero de ahí en adelante somos simplemente compañeros de viaje donde voy a tu lado, sabes que estoy aquí a tu lado, pero tú ya puedes tomar tus decisiones y elegir tu camino. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. Porque somos el resultado de lo que fuimos como niños, ¿cierto? El niño que eres, pues, es el adulto que somos en este momento. Entonces es muy difícil acompañar cuando ni siquiera sabemos acompañarnos a nosotros mismos. Es muy difícil amar cuando ni siquiera sabemos amarnos a nosotros mismos. ¿Tú cómo le dices a un padre, por ejemplo, sea paciente con su hijo, escúchelo y conecte con su necesidad cuando yo vengo de unos padres que nunca me escucharon, que solamente me educaron a través del castigo, del grito? Bueno, imagínate todos los panoramas, ¿cierto? Cuando decimos, es que yo te castigo porque te amo. Es que yo te doy esta pela. Tú no sabes lo que a mí me duele darte una pela. Ah, ya. O sea que si uno quiere a alguien, tenga su golpe. Y después nos preguntamos, ay, no. Esa muchacha que consiguió un novio, no, pero imagínate que le pega. Claro. ¿Y cómo no se iba a conseguir un novio que le pegara si a ella le enseñaron que el amor era simplemente amor? Es verdad. Yo creo que lo más complejo como papás es entender que nuestros hijos tienen una individualidad. A ellos nos eligieron, pero nosotros también elegimos su alma. El alma de nuestros hijos y nuestra alma hicieron un acuerdo para venir acá, a ser maestros, pero también a ser aprendices. Nuestros hijos vienen a enseñarnos y a ser aprendices, y nosotros venimos a enseñarles, pero también a ser aprendices de ellos. Esto lo escuché de una persona muy sabia, lo escuché en Perú, y nunca voy a olvidar esa frase, cuando él decía, hay que volver a ver a nuestros hijos como lo que son, nuestros hijos. Porque es que también empezamos a ver a nuestros hijos como el desobediente, el desordenado, el caprichoso, el cansón, ¿cierto? Y le empezamos a poner un montón de apellidos a nuestros hijos que no les corresponden y dejamos de verlos como lo que son nuestros. ¡Oh my God!
como un adulto que ya está con responsabilidades, con el trabajo, con el arriendo, con un montón de cosas, dice, hey, tengo que conectar con mi niño interno o con el niño que fui. Vuelva a hacer las cosas que usted hacía como niño. Tírese al suelo, riéguese el helado. La sanación del niño interior es volver a ese niño para recordarlo y traerlo nuevamente y acogerlo, ¿sí? Que no se nos puede olvidar lo que fuimos. Cuando usted juega como niño, ¿sí? Cuando usted vuelve a hacer esas actividades, usted conecta con su niño interior porque usted sonríe, porque usted suelta, porque usted crea, ¿sí? Recuerde todo lo que usted quería hacer de niño. Yo le traigo una caja de uno a mi hija y ella, vea, la convierte en barco, la convierte en carro, la convierte en casita, la convierte en cama, ¿sí? Haga ese tipo de cosas con sus niños. Si usted no tiene hijos, usted debe tener sobrinos y si no el hijo es la mejor amiga, ¿sí? Tienen más capacidades los niños de conectar con nosotros como adultos a veces y entender que nosotros a ellos. ¿Cuáles son esas cosas que sí o sí debemos hacer? ¿Y cuáles son esas cosas que, no por satanizarlas ni decir que no se deban hacer, pero que preferiblemente no debemos hacer? Escucharlos a ellos, no escuchar lo que queremos escuchar de ellos. Permitámosles que se expresen, que nos digan, que se manifiesten. Conectemos con lo que nos generan nuestros hijos. Nuestros hijos nos generan de todo, ¿sí? Desde el amor más grande hasta la rabia más inmensa. Y conectar, entonces, es preguntarnos por qué lo que mi hijo hizo me está haciendo sentir de esta manera. Porque ahí vamos a encontrar muchas pistas de qué es lo que yo me tengo que ir a donar para atrás, ¿cierto? ¿Qué no hacer? No lo esculpemos. No le digamos es que si no haces esto pasa tal cosa. No los amenacemos cuando amenazamos. Creo que es la muestra más grande de nuestra incapacidad. Y mostrémonos, digamos, contémosle a nuestros hijos que somos vulnerables, contémosles que nos equivocamos, identificar que eso no era y soy capaz de ir donde mi hijo y decirle, discúlpame, eso que te dije no fue justo, eso que te dije lo dije porque yo no fui capaz de gestionar esto no fui capaz, porque también soy un ser humano y me equivoco. Y quiero pedirte perdón por eso. Eso es lo que le enseña al niño, es que a su lado tiene otro ser humano. Tal cual. ¿Qué es lo que más duele? Ahorita hablabas del dolor, que es teso, que es retador. Es saber que somos vulnerables, saber que no tenemos el control de todo, duele muchísimo. Entre más vamos recorriendo el camino de empezar a ganar, más cosas difíciles van a empezar a aparecer para sacarnos del camino. Sigamos allí. En medio de este proceso de sanación, en medio de, ya como tal de tu historia y de tu vida, ¿cuáles han sido esos momentos de estar en modo avión? ¿Cómo los has llevado? ¿Y qué es lo que más te ha conectado contigo misma? Y yo creo que el momento cumbre de conexión para mí fue en el parto de Luciana, mi última hija, donde casi pierdo mi vida. Porque allí fue el momento donde más vulnerable como ser humano me sentí. Porque no dependía de mí. Y ahí tú puedes sacar todos los aprendizajes del mundo. Cuando usted está en una camilla, donde sabe que su vida depende única y exclusivamente, o sea, físicamente, mi vida depende de los que están alrededor tuyo y de lo que ellos hagan y sepan hacerlo bien, ¿sí? Pero que también por allá hay un ser superior, llámelo Dios, universo, fuente, como usted lo quiera llamar. Y usted empieza a conectar también con, hey, todavía no, sí, todavía me faltan muchas cosas por hacer, el chip te cambia y tú conectas con un montón de cosas. De ahí para acá, los momentos de conexión son esos momentos donde tú vuelves a sentir que no vas a ser capaz, donde uno siente eso. Entonces usted necesita volver a usted, reencontrarse con usted, centrarse nuevamente y venga. Acuérdese usted de dónde viene, que usted viene caminando 42 años, haciendo un montón de cosas y superando un montón de cosas. ¿De verdad no vamos a poder con esto? Parce, qué nota que hayan llegado hasta aquí, me alegra un montón, espero les haya gustado
el video, y si fue así, denle like, compártanselo a alguien que ustedes crean que les pueda servir. Si no se han suscrito, suscríbanse para que puedan tener toda la información de los próximos invitados que voy a tener aquí en el canal. Aquí abajo les dejo la información de Johanna por si la quieren contactar para hacer algún proceso del ser, y por último los dejo para que vean alguna de las otras entrevistas que he realizado por aquí. Chao, chao.